Bueno, y esta noche vamos a charlar con un paraguayo que suma. Es una marca registrada. Y cuando hablamos de este señor, de Bruno Masi, estamos hablando de una persona que escribió la historia de la televisión paraguaya. Con el maestro Bernardo Neri Farina, decíamos el otro día, refiriéndonos a Bruno Masi, en la televisión paraguaya hay un antes y un después de Bruno Masi. ¿Cómo estás, Bruno? Bueno, es un halago toda esa presentación, ya te agradezco, pero me parece que es demasiado. Bernardo es un, no solamente compañero de tantos años de trabajo, sino un hermano mayor, ¿verdad? Que me guió en un montón de cuestiones que hacen al mundo de las comunicaciones, ¿verdad? Y te agradezco antes que nada, Jorge, el hecho de estar yo acá en este programa que es un lujo en Unicanal, porque así se conoce también a la gente, ¿verdad? Entablar una suerte de charla, quizá desordenada, de diálogo, pero a veces hace falta para que la gente sepa más de ciertos personajes que estuvieron hace mucho tiempo, en el caso mío, en el mundo de la comunicación, y no sé, la gente por ahí no sabe muchas cosas que hay detrás de cámara, como se suele decir, ¿verdad? Sí. O detrás de los medios, de un micrófono, de una cámara, y tantas experiencias muy buenas, muy lindas. Vos sabés que, ya que mencionaste lo de Bernardo, hay otros referentes. Hoy el periodismo en sí, Bruno, tan contaminado, también nosotros permanentemente, quienes estamos en el día a día, despotricamos contra la clase política. Y en algún momento, como gremio, qué bueno sería hacernos una autocrítica y recurrir a los grandes referentes que afortunadamente están todavía con nosotros y que tendríamos que recurrir a ello. Hoy cuando de repente vemos tanta contaminación y como que retomar, yo siempre digo, la esencia del periodismo en medio de tanto caos, ¿no? O que es gente que se fue, pero que realmente marcó. El caso de Nila López, por ejemplo. Nila, que reciente. Así como Bernardo, Nila López y bueno, y otros más, ¿verdad? Fueron mis compañeros de ruta. Pero no solamente para tal o cual trabajo, sino eran como una suerte de libros de consulta. Y el caso de Nila, que viajé mucho con Nila a países muy alejados de nuestra geografía, con costumbres, modos distintos, tradiciones diferentes, y todo lo que uno aprende, ¿verdad? Y Nila, que era maga en la escritura sí. Y en el saber hablar, saber decir las cosas, y te corregía, pero te corregía con una clase, con un nivel. Esto te va a hacer mejor, te va a salir mejor así, de esta forma, ¿verdad? Ese tipo de cosas, bueno, podemos ir mucho más atrás también. El hecho de confrontar con alguien, yo siempre digo, de tener a alguien con quien confrontar. A veces nosotros accedemos a cierta información, al enfoque, a cómo encarar, pero tener así a un referente, ni siquiera un maestro, a un compañero de este oficio, y que la trayectoria y que los años le ha servido muchísimo contrastar. Qué importante eso, porque vos sabés muy bien que en este oficio muchos se las creen, ¿verdad? Que ya llegaron donde tenían que llegar y ya ellos nomás son los que saben todo, ¿verdad? Pero ese confrontar con alguien que te dé otra mirada sobre lo que uno quiere exponer, qué importante, Bruno. Vos sabés que hasta hoy, 40 años de carrera tengo más o menos yo, 40 años, sí, y hasta hoy yo aprendo, escucho, porque lo más importante es escuchar, aprender, pero escuchar lo que diga una persona que sabes que sabe más o que tuvo también una dilatada experiencia, carrera y que sobresale en lo suyo, ¿verdad? Y a mí me gusta escuchar, inclusive ahora haciendo radio, en BM Online, mi radio digital muy buena, por la cual pasa mucha gente
y tocamos disímiles temas, diversos aspectos de la vida nacional e internacional, el hecho de escuchar y de aprender o de recordar, por ejemplo, de recordar palabras, terminologías, cuestiones que a veces alguno, qué sé yo, uno tuvo la suerte de escuchar o de que alguien le haya enseñado, pero no lo utiliza o no los utiliza, ¿verdad? Esos términos, y de repente alguien viene y pone énfasis en uno de ellos o en varios. Entonces, ese aprender cotidiano yo creo que es fabuloso, ¿verdad? Porque, y uno quiere más y dice, bueno, ¿cómo no aprendí eso? ¿Cómo no me metí, en el caso de Neri, a leer y a hacer muchas cosas más, ¿verdad? Bueno, yo tuve también lo mío. O en el caso de Nila, o en el caso de mucha gente, periodistas de quilates, Lita Pérez Cáceres, me acuerdo, una de ellas, y los grandes profesores también, de Bianchi, etcétera, etcétera, gente que fue marcando a uno la carrera, ¿verdad? Y como decía el decir de un Miguel Ángel Rodríguez, cuando enfatizaba algo, decía algo, ¿verdad? O de Sher Peralta, o de maestros tan importantes, o sea, que fuimos nosotros absorbiendo por el camino, también así desordenadamente, tantas lecciones que hoy vos, mirando así retrospectivamente, todo este tiempo te das cuenta de todo lo que aquella gente también se deshizo en tratar de enseñar o en tratar de inculcar. Francia Campo, por ejemplo, en lo suyo, me acuerdo, y mucha gente más, Dios mío. Absolutamente. Aparte, qué importante, poco hace también esto que estamos, que no está ni siquiera libretado, esto que salió ahora, entre paréntesis, porque hicimos unos apuntes, porque para hablar del currículum tuyo te necesitamos como un año de programa, ¿verdad? Pero hablar un poco de quién es Bruno Masi, la historia tuya personal, tu familia. Venís de una familia maravillosa, por cierto. Conozco a tus hermanas, le conozco a Rita, a Carla. Sí, se acuerdan de vos. Tuve la oportunidad de conocerla a tu madre, ¿verdad? A Brunilde, una mujer maravillosa y con una vocación para sostener la familia, ¿verdad? 10 hermanos. Una vocación espiritual tenía ella. Sí. Ella era, bueno, yo ni el puporé de mi madre, ¿verdad? Esa es la verdad, pero no porque haya sido mi madre, pero fue el gran tronco, la savia de todos nosotros. Y no solamente se circunscribió su accionar ahí en el seno familiar, sino fue mucho más allá, ¿verdad? Familiarmente, a nivel de amigos, gente que consultaba con ella, tenía sin pretender ella nada, porque nunca, siempre estuvo ahí en la retaguardia, ella no quería mostrarse. Pero todo el mundo, la mayoría de la gente que conoció a Brunilde se acercaba justamente para saber algo más, para aprender algo más. Ella enseñaba. Sí. Impresionante era, ella enseñaba, pero con una, digamos, sabiduría. Sabía enseñar, con una sabiduría, y ponía los puntos sobre las íes sin levantar la voz. Ella iba diciendo, cuando a veces alguien erraba o ese tipo de cosas, bueno, acá tenés que hacer así, acá tenés que hacer asado. Y a los 10 hijos, por lo menos a los hijos mayores, nos retaba en alemán, ¿verdad? En alemán. Entonces, cuando se enojaba. Claro. Pues entonces nadie podía entender, pero ella nos retaba en alemán. Y ese detalle hizo que también, en el caso mío y de algunos hermanos mayores, o de mis hermanos mayores, digamos, mis hermanos, los que me siguen, de los 10 mayores, eso hizo que ellos se quedaran con alguna terminología germana, ¿verdad? Porque en el caso mío yo estuve 13 años en el Goethe-Schule y los otros también, el caso de mi hermano Rafael, ingeniero, Juan, el gran médico que está en Estados Unidos, pero él llegó hasta el quinto, hasta el cuarto, y el quinto y el sexto los terminó en el San José. En fin, y continúa toda el aprendizaje. Hablamos también de tu padre, ¿verdad? Don Rafael. Rafael Masi Pallarés.
Encomiable era mi padre, encomiable. Yo nunca me olvido, se levantaba a las 4:30 de la mañana. ¿Para qué? Para repasar las lecciones que tenía que brindarlas a sus alumnos a las 7 o 7:30 allá en San Lorenzo. San Lorenzo era allá en la Universidad Nacional. Y él se levantaba temprano, encendía, me acuerdo, se bajaba al comedor a veces para no molestar ahí, encendía una lámpara y estaba repasando. Y se iba así junto a los alumnos, que hasta ahora uno pregunta, don Rafael, o sea, lo respetaron, él se hacía respetar, pero él también tenía un feedback con sus alumnos, tenía una suerte de, se hacía notar, enseñaba, pero al mismo tiempo era como un hermano mayor. Tenía una empatía, era generaba esa hermano empatía, mayor de sus alumnos, había mucha empatía. Y era la manera de darse él a conocer. Y bueno, él tuvo una, digamos, parálisis infantil a los 7 años. Parálisis infantil, cuando acá no se conocía lo de la parálisis prácticamente. Y se levantó un día de la cama, dicen sus padres, dijeron, ¿verdad? Y él mismo después, y como que se cae. Y mi abuelo era Alfonso Enrique Masi, farmacéutico, dueño de la farmacia El Ciervo, famosa, y trabajó ahí más de 20 años dirigiendo la farmacia, y tenía un hermano en Buenos Aires, un médico importantísimo, que fue uno de los primeros paraguayos con medalla de oro recibido allá como médico en Italia. Cayetano Masi, que él estaba en Buenos Aires en ese momento cuando papá se cae a los 7 años y mi abuelo no sabía qué pasaba. Empezó a consultar ahí, nadie sabía qué podía hacer eso. Cayetano Masi fue médico de cabecera de Eligio Ayala, de Bruno Guggiari y del Mariscal Estigarribia. Imagínate. Eso nomás dijo. Bueno, y vino y lo ve al sobrino y le dice, esto es tal cosa, tal cosa. La famosa poliomielitis y toda esa historia que, bueno, y así papá estudió y así papá jugaba ¿cómo se llama? Al fútbol con una pierna ahí con los amiguitos del barrio. Él vivía en la 14 de Mayo, cerca de la Encarnación, a 2 cuadras. Sobre 14 de Mayo estaba su casa, la casa de mis abuelos. Todo esto que contás, Bruno, la influencia, la personalidad de tu madre, quién fue tu papá, tu influencia de tus abuelos. Imagínate, mencionaste el nombre de nada más y nada menos que Bruno Guggiari, intendente de la ciudad de Asunción. No sé si lo nombré yo. Le mencionaste recién, ¿verdad? Sí. Mencionaste recién. Y también, Ana Brum. Ana Brum, bueno, mi abuela. Influencia, por el lado de mamá. Por el lado de bueno, acá hay una división. La familia de mi abuelo paterno, digamos, Alfonso Enrique Masi, él era colorado, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Y justamente estuvo en la Cámara de Representantes de Stroessner en los 2 primeros periodos, desde el 54 para adelante. Y por supuesto la familia de mi madre era liberal, ¿verdad? Y abuelo también fue presidente de la Junta Municipal, Alfonso Enrique Masi, y también circunstancialmente fue intendente de Asunción en varios momentos. Y era farmacéutico. Y por el lado del abuelo materno, Bruno Guggiari, era doctor, ingeniero químico, farmacéutico también. Estudió 8 años en Berlín, en la Universidad de Charlottenburg, y cuando vuelve a Paraguay, le dice el hermano, que era presidente en ese momento de la República, José Patricio Guggiari, olvídate de lo que estudiaste, vos vas a ser ahora intendente de la ciudad, necesito a alguien de confianza al frente de la ciudad de Asunción. Y así fue. Y bueno, tantas cosas hizo mi abuelo y mamá falleció siendo intendente,
falleció siendo intendente. Comenzaba ya la guerra del Chaco, estaban las tropas allá en el frente, muere una hermana de él, y él siendo intendente fue hasta la municipalidad para tratar de avisar a los hijos de la hermana. Había un par de ellos que estaban en el frente de batalla, que se habían quedado sin hermana. Estaba un frío así en julio, creo, agosto, un frío atroz. Y bueno, estaba medio engripado. Un mes después fallece. No había penicilina. Claro. En fin, parte de la historia. Y ahí estuvo, qué notable, ya dije antes, el que después iba a ser el tío político de mi madre, Cayetano Masi, como médico de cabecera en ese momento, porque mi mamá quedó huérfana a los 8 años. A los 8 años. O sea que ahí ya hubo una especie de mágica de ligación entre una familia y la otra que era liberal, digamos, y sale papá, y al casarse con mi madre dice, no, yo no quiero estar ahí entre ser cerro porteño acá, ¿verdad? Entonces crea la democracia cristiana. Él fue uno de los fundadores de la democracia cristiana. Qué increíble esa presión, discúlpame que lo diga de esa manera, mirando la historia de tu familia, la influencia de tu padre, tus abuelos paternos, la influencia de tu madre, de tus abuelos también. Digo, a la vuelta de la pausa quiero hablar ya, yo creo que tiene por supuesto que ver cómo vas construyendo tu historia de vida en la música, en la radio, en la televisión y después lo que se viene. O sea, nosotros decíamos, lograste una marca registrada, le pusiste un sello a la televisión y eso tenemos para más adelante. Bruno Masi todavía tiene mucho que dar, ¿verdad? Parece. Pues absolutamente, ¿verdad? Estamos hablando después de productor, realizador y aún hay más. ¿Y qué hay más? Y ahora entiendo cuando veo esos flyers y esos afiches tuyos y tu amor por Asunción, cuando me dicen presentarlo como un verdadero paraguayo, pero con énfasis de que es asunceno. Y ahora entiendo, ¿verdad? De dónde viene Bruno Masi, el abolengo, la familia, y qué importante la influencia, ¿verdad? Cómo uno construye eso, ¿verdad? Pero por eso lo dice Jorge Torres, a quien por eso me parece en este espacio de los paraguayos que suman conocer no solo lo que la persona ha aportado, sino la historia de vida, ¿verdad? Como testimonio, ¿verdad? No solo contigo, sino con todos los que pasan por este espacio. Qué lindo, ¿verdad? Lo que decís, Sí, porque tiene sustento, fundamento y nace del alma. Yo creo que a esta altura del partido tenemos que hacer una suerte de, qué sé yo, de análisis, inclusive personal y una catarsis, así, porque a nivel nacional también. Absolutamente. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos esta agradable charla con Bruno Masi. Pausa, ya venimos. Seguimos hablando con este paraguayo que suma, Bruno Masi, adentrándonos un poco ya en la parte profesional. La música arrancaste, Bruno, este grupo de los 70, los 80, los Tomis. Ese paraguayo que suman por lo de Masi, más. Es verdad, ahí está. Que suma. Bueno, en realidad los Tomis, algo fantástico, pero nosotros estábamos en el colegio Goethe, el colegio alemán, o Goethe, como dicen acá, colegio de Goethe, dicen, ¿no? Antes se llamaba, colegio alemán se llamó durante la Segunda Guerra y después del 45 pasó a ser colegio Goethe en todo el mundo, ¿verdad? Colegios iguales que se diseminaban en toda la geografía del orbe, digamos, donde estaba algo representando a Alemania. Y ahí nosotros, estando en los últimos años, cuarto curso, tercero, cuarto curso y quinto y sexto, en aquella época de la secundaria, formamos un grupo musical, ¿verdad? Éramos la orquesta del colegio y participábamos en un montón de festivales y ganábamos en la mayoría de los casos. O sea que, no sé, porque éramos jóvenes y bueno, todos también participaban, los otros colegios también tenían sus representaciones musicales, pero nosotros obtuvimos una
cantidad de preseas, digamos, acorde a esos momentos, a esos concursos. Y bueno, y así nos fuimos abriendo paso. Y después aparece la cuestión de las fiestas del colegio. El colegio Goethe tenía sus famosas fiestas, ¿verdad? En quinto y sexto curso. Y el colegio, cuando estaba sobre la Avenida España, había un salón enorme con piso de madera y la gente joven iba y bailaba ahí. ¿Te habrás ido alguna vez? O ya, no, vos sos mucho más joven. No, pues me acuerdo del Guetta hizo la España, pero vos sos mucho más joven Brasil. Que yo, por supuesto. Bueno, y ahí estaban las grandes fiestas, porque antes, en la década de los 70, estaban las orquestas que animaban. Eso yo digo para la gente joven que nos está viendo y la gente entrada en años contemporánea que también puede acordarse de aquellos momentos entrañables. Y bueno, y los Tomis fuimos rebautizados, digamos, con ese nombre Tomis. Éramos todos chicos del Colegio Goethe y actuábamos en las fiestas también generadas por la gente del quinto y sexto curso de aquella época. Y entonces formamos parte ahí. Y bueno... ¿Qué competitivos eran esos intercolegiales? Yo me acuerdo los intercolegiales, de esa competencia que había, pero competencia en serio, con arregladores y estos festivales fantásticos hacían hasta hace, no sé, 10, 15 años atrás era... Yo no me olvido de una presentación de este hermano mayor, creo que es, de la que fue senadora Hacha, ¿verdad? Ana María Mendoza Sánchez, el papá famoso, Ana María Mendoza de Hacha, y ella tiene un hermano que cantaba muy bien, y en la época en que salía el tema Raindrops Keep Falling on My Head, gotas de lluvia que caen sobre nuestras cabezas, él y su grupo hicieron en un intercolegial, expusieron ese tema y se ganaron el primer premio. Y bueno, cantó ese tema que estaba en boga este muchacho, y al terminar abre el paraguas negro, porque se fue con un paraguas, no más cortes de pelo, cuando eso estaba cortando el gobierno de Stroessner, mandando cortar los pelos a la gente joven, claro, ¿verdad? Que tenía el pelo largo, que usaba el pelo largo, y fue un toque así que me quedó bien grabado, y era un cantante muy fachero y además cantaba en un perfecto inglés ese tema que estaba en boga. Había mucha competencia, muchísima, por supuesto. Tus inicios, Bruno, en los medios de comunicación, ¿se da de qué manera? ¿Arrancás en la radio? Muy rápidamente te voy a contar. Yo estaba en la orquesta hasta una noche y madrugada de fin de año en el Club Centenario. Estuvimos ahí con los Tomis y empieza a clarear, y creo que era Valencia se acerca a mí, pero estás muy amarillo, Bruno, ¿qué te pasa? De noche, por supuesto, no se nota nada, pero con íbamos tocando, porque media hora más, famoso, las orquestas en aquella época, era 78, 79, más o menos, 78, sí, por ahí. Y me dice, el arrancar del 78, 79, ¿qué te pasa? Y no sé, no, estás muy amarillo. Bueno, me voy, por supuesto, llego a casa y había eso que tenía una galopante, ¿cómo que se llama? No es la diabetes, la que me... Hepatitis. Hepatitis. Fuerte, una hepatitis no fuerte me atacó. Estuve 6 meses acostado en el sofá del living de mi casa, porque no podía yo contagiar a nadie, a mis otros hermanos. Era una enfermedad que contagiaba, inclusive con los enseres, con lo que uno comía, ese tipo de cosas. Fue algo dramático. Y ahí dije, por supuesto, ya no vuelvo a la orquesta, cambio de rumbo, cambio de todo. Y eso me hizo recapacitar y empecé a pensar en Estados Unidos, a viajar. Vendí todo lo que tenía. Tenía un auto, tenía esto, tenía hasta un acordeón a piano de 120 bajos que me había regalado mi abuela Emilia Pallares de Masi, que también marcó mi vida. Una gastrónoma excepcional fue ella, pero la esposa de mi abuelo, Alfonso Enrique Masi. Y ella me regaló a los 11 años, cuando me recibí de profesor de acordeón y piano, y teoría y solfeo también, con el
profesor Miranda, que hasta ahora vive, que lo recuerdo siempre. Y, en fin, ella me regaló el acordeón. Y en aquel momento, cuando dije basta con la orquesta, Liquito Burián, no puedo olvidar, fue un gran maestro de la música. Él me enseñó todo, el acordeón desde los 7 años y también la parte del piano cuando comencé. Y Jovina González de Hort, una gran profesora. Bueno, para las nuevas generaciones nombro a esta gente porque... Y entonces dije, hasta acá voy con la música, con la orquesta, y emprendo el viaje a Estados Unidos y empecé a estudiar inglés, qué sé yo, acá, y en el colegio americano, ¿cómo se llama? Ahí sobre la avenida España, el... CCPA. CCPA, exactamente. Y el TOEFL y todo ese tipo de cosas, el examen que tenía que dar allá, y emprendo rumbo a Estados Unidos. Me voy a San Francisco, a una localidad antes cercana a San Francisco, en California, y ahí estudio y me quedo todo un año ahí. Después estuve otro año en la costa este de Estados Unidos, en Washington, cuando mi inglés ya era mucho más importante, digamos, ya podía relacionarme. Trabajé de mozo también yo, en Georgetown, en Washington, D.C. Ahí alternábamos a diario, ahí cenábamos con Martín Burt, que estaba estudiando en ese momento, con su señora. Me acuerdo perfectamente, nos reuníamos y de repente algún paraguayo que caía por ahí. Y bueno, una experiencia fantástica, 2 años. Y después, y en Washington, por supuesto, también empecé a visitar medios de comunicación. Y tomé cursos, tomé un montón de clases también. Durante 2 años, cuando mi inglés estaba un poco mejor, pude acceder a cuestiones más importantes. Que me gustaba siempre lo de la televisión, siempre me gustó la parte estética, la parte visual, el engranaje, la parte de comunicación, el periodismo, también siempre me gustó. Y nada, y después volví acá. Cuando volví acá, teníamos ya con la orquesta una vinculación con Canal 9, ahí estaba Teddy Medina Alborno, que por ahí nos sigue todavía porque él está acá. Fue otro gran maestro mío, pero en el campo de la televisión. Él hablaba muy bien inglés. Y nada, y entonces yo le dije, Teddy, quiero hacer... y estaban en ese momento en Canal 9 unos espacios donde aparecían figuras como Donna Summer, como el grupo Chic, como toda esta gente que en aquel entonces estaba marcando pautas. Pero pasaban así los vídeos, las músicas, sin que nadie los presentara. Claro. Y sin un formato propio. En inglés, la mayoría. Y claro, entonces se acerca, me dice Teddy, ¿y por qué vos no conducís esto? ¿Por qué no presentás? Sería fabuloso, pero ¿cómo hago? Y hace una muestra. Yo te voy a dar un par de copias de 2 temas y en croma hace una presentación, a ver cómo te sale. Y en ese momento estaba Vespoli, que fue un gran productor, realizador de comerciales argentino, que estaba acá haciendo sus primeras armas en Paraguay, pero un profesional muy afiatado también. Y me fui, golpeé la puerta y le dije, soy fulano de tal, no me va a conocer, pero yo quisiera ver si me pueden ceder 10, 15 minutos para hacer algo con el croma que ustedes tienen, porque el otro croma era Canal 9 que tenía, pero... Yo no podía, yo no era nadie, no podía ir a molestar a Canal 9 para que me armen un croma. Y Vespoli así lo hizo. Lo guardo en el corazón porque tuvo un gesto maravilloso, sin dinero alguno de por medio. Y entonces empecé a presentar un demo de 10 minutos, que lo hice con una chica de origen argentino que fue muy buena. Ella me siguió así, hicimos y le presentamos a Donna Summer, me acuerdo, y a no sé quién más. Y le llevé eso a Teddy y le dije, mira, esto hicimos. Esto es lo que podemos hacer. Teddy se va a lo de Sánchez Abdo, que era director del canal, y le dice, Teddy,
que completen nomás los minutos que restan y que el sábado ya sale esto, me dice. O sea que yo grabé 10 o 15 minutos y el resto tenía que completar para que salga el sábado. Y así arrancamos, totalmente. ¿Y cómo se va a llamar? Porque tenemos que tener un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, y Hola Música, y ahí surge Hola Música, que fue un programa que marcó en demasía, porque hasta ahora, mirá que hicimos un montón de trabajo nosotros de distintos ámbitos, ¿verdad? En distintos formatos. Viajamos por el mundo, hicimos investigaciones, presentamos, teníamos un programa periodístico muy bueno con Bernardo, que lo hicimos, Más Informes. Él fue el autor de ese nombre, Más Informes, todo ligado, ¿verdad? Y que tuvo una repercusión brutal en lo periodístico. Por ahí pasaban todos, presidentes, cancilleres, gente que pasaba por acá. A nivel internacional ya estaba ahí, en ese programa. Pero hasta ahora, Hola Música es Hola Música. Parece que identifican a Bruno Masi con Hola Música, increíble. Pues después que se viene, ¿verdad? Lo de 9 Reporter, que también ha marcado, decía hasta ahora, la gente se acuerda, bueno, uno habla de Bruno Masi, lo primero que viene es Hola Música. Después esos materiales que hicieron, entre ellos 9 Reportes, mencionaste los demás informes y podemos seguir hablando. Sí, muchos, pero también hay que, si me disculpas, si me permitís, mejor dicho, Hola Música tuvo una carrera fantástica con Dani Espínola, Dani Durant, hicimos, que también era el cantante de los Tomis en aquella época. Trabamos amistad, por supuesto, de muchos años y empezamos a viajar. Fuimos los primeros en adquirir una cámara y todo ese tipo de cosas y empezar a abrirnos paso nosotros y a conseguir llegar a sitiales preponderantes en cuanto a selección de personajes en Europa y que vinculábamos con la música todas esas producciones. Y bueno, Pedro Ortega, por ejemplo, nos abrió las puertas de Europa. Pedro Ortega, el gran Pedro Ortega, que fue un musicazo que se fue con una mano atrás y otra adelante con su grupo y allá. Y tocó para personalidades de primerísimo nivel. En la élite de la música en cuanto al plano de animación musical. Príncipes, reyes, lo llamaban. Le enviaban su avión, su helicóptero, inclusive. Tocaba en palacios, en castillos. Pedro Ortega es un capo. Sí. Y bueno, y ahí conocimos nosotros a toda esta gente de la Jet Set, inclusive después cuando ya más adelante con María Luz, cuando hace 33 años, yo estoy con María Luz Peñaferrario, una señora excepcional, creativa y en todos los órdenes, fantástica. En el yacht vivimos nosotros con María Luz, en el yacht y golf, cuando se empezaba lo del yacht, después del hotel, y caminando siempre ahí, y los links de golf ahí, y las pelotitas que pegaban al cristal ahí de la casa frecuentemente. Era en realidad un placer estar en ese lugar, y el río a unos metros. Y el escribano su bizarreta me llama y me dice, caminando así, me dice, Bruno, ¿y por qué vos no nos potenciás lo del hotel, del Yacht y Golf Club, verdad? Y como no, le dije, ¿qué hay que hacer? Bueno, genial, vos le conocés, viajás a cada rato, le conocés a toda esa gente allá del Jet Set. ¿Por qué acá no viene esa gente, no recala esa gente? El impulso que va a tener este hotel, que realmente nos costó mucho hacerlo, concretarlo, cristalizarlo, con toda esa gente que de repente pase por acá, me parece genial. Y yo te hago un listado de 15 personas que están en las tapas constantemente de Hola, le dije. En ese momento Hola era la revista Bola, ¿verdad? Hola, bueno. Y entonces, y le hice 15 nombres, le facilité 15 nombres, y él mandó a hacer unas plaquetas espectaculares, forradas en terciopelo rojo, y adentro en cobre, que decía, por ejemplo, el Yacht y Golf Club Paraguayo presente, invita a Adnan Khashoggi, a Jean Connery, a Gunilla von Bismarck, al príncipe Alfonso de Hohenlohe, a Philippe Junot, a Carolina de Mónaco, ese tipo de cosas, personas a las que accedíamos nosotros, ¿entendés? Pero no era una cuestión de fantasía, era una realidad, claro, ¿verdad? Con mucho esfuerzo.
porque la gente, yo siempre digo, la gente pensaría seguramente que ahí en la escalerilla del avión, cuando nos bajábamos, los paraguayitos, nos esperaba toda esa gente, y no es así. Era toda una historia increíble de poder acceder hasta toda esa gente, hasta esas personas muy, en ese momento muy famosas, ¿verdad? Y Pedro Ortega fue la gran puerta que nos posibilitó tal hazaña, porque para nosotros fue una hazaña, y fuimos como una suerte de embajadores itinerantes de Paraguay sin proponérnoslo, ¿verdad? Porque íbamos nosotros, le hacíamos la entrevista, y ¿de dónde son? De Paraguay. Porque habíamos creado nosotros, no había internet en esa época. Yo creé lo de South American Television Network, Red Sudamericana de Televisión, porque ¿qué iba a saber esa gente si esto salía en Brasil, Bolivia, Chile, claro, Uruguay y Paraguay? Así vendíamos el paquete para poder acceder a ello, porque si vos le decías de Paraguay simplemente, ¿dónde queda? Te va a decir, te iban a decir, ¿verdad? Y entonces, con ese rótulo que le pusieron, la fuerza del nombre, pues era entonces fue un ardid interesante. Ahora sí, yo públicamente lo digo. Y fue algo fantástico que nos abrió puertas también, y pudimos entrar en lo deportivo, en la parte de las noches, qué sé yo, tanta gente conocimos, Dios mío, impresionante. Bueno, y después empezamos ya con María Luz y con nuestro centro de comunicación, ¿verdad? Con nuestra BMCC, Bruno Masi, Centro de Comunicación. Esa ya es la otra faceta del Bruno, productor, realizador. A entrar en unas producciones enormes, sí, grandes, importantes. Y bueno, nos metimos de lleno a la parte periodística, comunicacional, de investigación, y ahí mucha gente trabajó. Emilio Villalba, que está ahí manipulando, sí, ahora todos los botones allá arriba. Él fue un compañero de ruta impresionante, viajamos a Roma con él, a Italia, hicimos Pelusa Ya, por ejemplo. Él fue el que me acompañó a dirigir todo eso. Freddy Lacasa también estuvo en ese momento, ya que lo recordamos ahora, Freddy. Pelusa Ya fue un avance impresionante en cuanto a producción acá en televisión. Y ¿verdad? Aparte, de hecho, esto yo lo tenía que decir al final, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Bruno Masi o de la productora de BBC como BMCC, Bruno Masi, Bruno Masi Comunicaciones, sí, es y yo le digo a veces a los compañeros con quien estoy trabajando, la imagen perfecta, ¿verdad? La imagen perfecta, el detalle. Y eso es una cuestión, el ABC de la televisión, que es la imagen, es lo que se ve. Y en eso construiste Bruno, ¿verdad? Bueno, con la ayuda de mucha gente hicimos, por ejemplo, periodísticamente La Gran Noticia, que estaba también Bernardo, Nila López, estaba José Luis Simón en un experimento que hicimos, Alcibiades González del Valle, Benito Fleitas, por ejemplo, Estelita Rufinelli, en aquella época, ¿verdad? En Canal 9. Y después fue muchas cosas, Dios mío. Después hicimos El Golpe, cuando cae Stroessner. Hicimos por primera vez, a nosotros nos abrieron las compuertas de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque nadie podía entrar, acceder con las cámaras ahí dentro de los lugares, digamos, donde estaban los militares. Y entonces la gente empezaba ya a incomodar al presidente Rodríguez porque empezaban a salir cosas. Y entonces yo me cruzo en un pasillo con Gustavo Saba, me acuerdo, en Canal 9, y le dije, che, Gustavo, ¿por qué no recuerdan a la gente lo que hizo el general, el presidente, tu suegro? ¿Qué cosa? Y él trajo la libertad. ¿Por qué no recuerdan cómo fue eso? ¿Qué peligros también hubieran, el peligro que ellos hubieran tenido si no les salía bien la historia? Las consecuencias. Las consecuencias de todo esto. ¿Y cómo hacemos? Muy simple. Hay que hacer un desarrollo tal cual con los referentes importantes, que cuente cada uno la hazaña que tuvo que hacer o la actitud que tuvo que tener para que el resultado sea el que sabemos, el famoso 2 y 3 de febrero, ¿verdad? Se le iluminaron ahí los ojos y ahí empezaron a abrir
las compuertas de los destacamentos militares y también pude acceder a una charla íntima, si se quiere, con el general Rodríguez, que fue la única en la que él contó lo del 2 y el 3 de febrero ante cámaras, la primera vez que él lo hacía y la única, porque después creo que no tocó ese tema, que fue la única charla así, tete a tete, que también tuvimos que padecer muchas cuestiones, porque para él y para todos los militares en esa época era como desnudarse ante la ciudadanía, y eso ellos estaban herméticamente sellados y custodiados, digamos, era un cambio aquel momento. Y entonces eso nos posibilitó, hicimos con Mabel Renfeld ese famoso El Golpe, por ejemplo, una serie de programas que, en fin, que empezaron a contar toda la historia esta del cambio que se producía en Paraguay. Mabel, con ella también trabajamos muy codo a codo con mucha gente, Dios mío, que se fueron sumando. Eve Báez también estuvo en un momento, mucha gente más. Pero, y así empezamos a abrirnos campos, ¿verdad?, en lo periodístico. Después surge lo de Más Informe, después aparece lo de Stroessner Secreto, que fue un especial que lo dirigió Jenny Miranda Foyk, una gran productora, mano derecha, una persona entrañablemente buena, talentosísima, ya está en Estados Unidos hace años, y por supuesto se abrió campo allá. Tiene una hija que está haciendo cine en Los Ángeles, por ejemplo, ya, y con ella hicimos Stroessner Secreto, que fue un espectáculo. Porque ¿sabes cómo me llamó la atención? ¿Cuál fue la resultante? Porque después de la emisión de ese programa, que duró 2 horas, llamaban los que estaban a favor de Stroessner al día siguiente y los que estaban en contra de Stroessner. Llamaron y daban a conocer que les pareció brutal ese programa. Claro. Entonces dije yo, quiere decir que llegamos al objetivo. Narramos tal cual, estuvimos en la columna del medio. No estuvimos ni para a favor ni para en contra. Sino equilibrado. Dimos la lectura equilibrada de la situación. Y eso, por ejemplo, te llena de regocijo, de contento, porque uno iba, digamos, avanzando, iba mostrando a la ciudadanía el crecimiento ciudadano también, ¿verdad?, y mancomunado. Y a través del trabajo nuestro, ¿verdad? Porque hay mucha gente, editores, Andrés Granje, por ejemplo, un periodista que nos ayudó muchísimo también, que viajó con nosotros a China, a varios otros lugares. Bueno, viajamos nosotros a Israel, a Francia, a Taiwán. De eso quiero hablar a la vuelta de la pausa, Bruno, de las entrevistas a las grandes personalidades, esos programas que estás hablando, esos especiales. Yo quiero que nos tires algunos tips, cómo lograr esa perfección en la presentación de esos informes, y preguntarte también si ese lenguaje televisivo de hace 10, 20, 30 años atrás, hoy se ha cambiado. ¿Y cuál es tu mirada de una persona con tanta experiencia sobre eso? No sé si tanta experiencia, pero te agradezco. Vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. A la vuelta de la pausa vamos a seguir charlando con Bruno Masi. Pero antes, un cuarto de siglo de impactantes cambios en la historia de la humanidad. En 1996 iniciábamos un sueño que parecía imposible alcanzar. Sin embargo, la imagen y la creatividad, acompañadas de un extraordinario esfuerzo y compromiso, hicieron posible lograr las grandes transformaciones que exige nuestro tiempo. Nuestro mayor anhelo es legar al Paraguay la seguridad y la confianza de que con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad se pueden conquistar las más grandes realizaciones. Tupí Rubillá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, seguimos con Bruno Masi, la marca Bruno Masi. Qué fuerte es esa marca, Bruno, ¿eh? Es fuerte. Fuertísima, porque bueno, yo decía, profesionalmente digo, es perfección, es imagen, es pulcritud, es el detalle para el lenguaje televisivo. No entiendo. ¿Cómo se logra eso? Seguramente, porque bueno, María Luz Peña hizo mucho respecto a esa imagen. Ella fue la que construyó esa imagen, ¿verdad?
como productora. Tiene una visión extraordinaria y no quiero herir susceptibilidades, pero creo que es la mejor productora con una visión muy distinta, vanguardista. Y ella fue la que puso su grano de arena y además creo que bolsas de arena para construir la imagen de Bruno Masi como marca, ¿verdad? Pero también yo aportaría la parte mía en el sentido del trabajo. Yo nunca me cansé de trabajar y a veces digo, haciendo un rebobinaje de mi propia carrera, 30 años en una isla de edición. ¿Qué es una isla de edición? Es un apartado con cristal donde uno está ahí con los editores trabajando para montar imágenes, programas, viñetas, trabajos que te piden o que piden a la empresa nuestra y ese tipo de cosas. Mientras otros seguramente, entonces yo cumplía varios roles, porque a veces me mostraron en algún momento Bruno Masi con una copa, decían, ¿no? Bruno Masi, sí, una copa de champán, Bruno Masi. Esa era la imagen que a veces yo tuve por parte de los medios también, o de los colegas, ¿no? Y sí, para brindar con un invitado, como Jorge Torres en este caso. Yo brindo porque un talento como Jorge Torres, en lo periodístico, en lo que él sabe, es fabuloso, hay que brindar. Pero yo termino de hacer el programa, me saco el saco, me remango la cosa, me saco el maquillaje si lo tengo y me voy a la isla de edición a trabajar, ¿verdad? Y a veces para presentar mis programas, cuando estábamos, digamos, con los mismos en vigencia, yo no dormía 2 noches. Yo tenía que presentar el programa perfecto. Vos eras el conductor, pero detrás de ese conductor era el editor, claro, con el editor que manejaba las máquinas, pero yo era el editor, el que armaba eso, ¿entendés? Entonces yo era la persona que cumplía varios roles al mismo tiempo y yo a veces no dormía 2 días a la semana para entregar en tiempo y forma el programa, que era el programa, siempre fue, toda la serie de programas nuestros fueron programas estelares. Yo conozco gente que trabajaba, que trabajó sí, contigo, pues fuiste también formador de mucha gente, descubriste a varios talentos, sí, estrellas, sí, sí, una larga lista. Hay que nombrar también. Hay que nombrar a esa pero, por ejemplo, nosotros marcamos en ese aspecto, porque Bruno Masi marca, sí, Bruno Masi marca, porque yo marcaba el derrotero, hay que hacer, yo tengo un carácter muy fuerte, reconozco, ¿verdad? Y en lo laboral sobre todo, pero la gente que sabe y que aprende y que sabe qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Yo odio que se pierda el tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Que se va la persona a nivel general, no presidente, y que supuestamente ingresa laboralmente al predio donde tiene que hacer su trabajo y que esté con el celular. Conste que ahora todo el mundo es celular, es genial. Muy bien el celular, pero ¿dónde está el trabajo que tiene que hacer tal persona, verdad? A no ser que esa persona esté en la parte de las redes y ese tipo de cosas que tiene que saber cotejar, informarse y saber qué viene y qué no viene. Pero aquella persona que tiene que dedicarse al trabajo, que en las horas laborales se dedique al trabajo, ¿verdad? Y después haga lo que quiera de su vida. Entre paréntesis, ¿verdad? Bruno, un amigo, no voy a decir quién, llegó a trabajar contigo. Yo le decía, ¿cómo se logra esa perfección? En los programas que nosotros tenemos, yo quiero tener esa perfección y esa imagen de Bruno Masi. ¿Cómo se logra, Leo? Porque a veces veo que estamos distraídos. Y me dice, en el estudio de grabación, yo que trabajé con él, tiene que haber tensión. ¿Pero cómo tensión? Tiene que haber tensión, me dice. Pues nadie puede estar distraído en su trabajo para que el producto sea perfecto. Entonces, no, eso me acuerdo, sí, Zafra, tiene que haber tensión. ¿Cómo lográs esa tensión? Pero eso fue ya hace tiempo, ahora ya estamos más que relajados. Pero te quiero decir que en algún momento, cuando antes teníamos 2 y 3 programas que tenían que salir al mismo tiempo, ¿verdad?
y estaba la parte periodística, estaba la parte de Pelusa Ya, por ejemplo, o Brisas de Verano, ¿verdad? Y también teníamos los programas nuestros periodísticos, pero todo salía de la misma productora, ¿verdad? Y entonces había que tener una suerte de disciplina laboral, o si no es un relajo, si la gente venía a tal hora, el otro venía a tal otra, así no se puede hacer nada. Y a nivel ciudad y a nivel país, yo creo que también se está demasiado relajado. Claro. Por eso el resultado de nuestra ciudad de Asunción, que está camino a sus 500 años en 16 años más, y que nosotros no nos damos cuenta de todo lo que hay que hacer para que los 500 años de Asunción, por ejemplo, tengan el ribete excepcional que tiene que tener una ciudad capital. Y a nivel nacional es la misma cosa. Yo como ciudadano raso lo digo, ¿verdad? Acá tiene que haber mucho más disciplina en un montón de cosas, ¿verdad? Y exigirle a la gente que está en los puestos claves, digamos ahí, públicos, que también cumplan con lo suyo, ¿verdad? O sea que, en general, no quiero apretar el plagueómetro, pero más o menos No, pero estamos... vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo pues en el siguiente bloque, pero antes quiero cerrar la parte profesional tuya, pues yo coincido 100%. Un poco haciendo un adelanto de lo que vamos a hablar después. Mucha gente salió de esa manera de hacer televisión con Bruno Masi. Sani López Garelli, ahí está, por ejemplo, Raúl Melamed, por ejemplo, y después estaban las famosas Adela Mercado, la trajimos de Ciudad del Este, Vivi Landó también, la sumamos a los noticieros que armamos en Canal 9, luego del 89, por supuesto que armamos los noticieros de Canal 9, que arrancaban a las 6, de 6 a 7, había una camada de gente fabulosa. Pindú, el gran Pindú, hizo la escenografía de los noticieros de Canal 9. Imagínate quién lo hizo. Claro. Después a las 12 al mediodía estaba el otro grupo de periodistas, y ahí estaba Mario Ferreiro, por supuesto, que ya se lo integró como anchorman, como, central de noticias. Él estuvo antes ya con Susana Ibáñez Rojas, antes del 89, y también estuvo con don Miguel Ángel Rodríguez y con Juan Ángel Gómez. Bueno, esos eran los presentadores del noticiero central de Canal 9, antes del 89. Y después del 89 se crearon dos noticieros, el de las 6 de la mañana y el de las 11 de la noche. O sea que había noticias hasta que la gente se vaya a dormir, con los avances informativos que se desconocían antes. Nosotros implementamos los avances informativos en 30 minutos, en 15 minutos, en 10 minutos tal cosa, y dábamos a conocer la información destacada ese momento a nivel nacional e internacional. O sea, se internacionalizó la televisión y la parte visual también muy buena, todo eso dirigida por María Luz, la parte escenográfica y visual dirigida por María Luz. Hicimos, por ejemplo, las 9 mujeres del 9, me acuerdo también con Pelusa Rubín y con Arturo Rubín, en esa época, las 9 del 9, nuevas mujeres del 9, y conducía Arturo y Pelusa le secundaba, y unas señoras muy importantes de acuerdo a los temas, qué sé yo, que tengan que ver con la mujer y ese tipo de cosas. La mañana de cada día nosotros fundamos, ¿verdad?, con Evany y con Mario Ferreiro, por ejemplo, hace más de 30 años. Eso fue cuando salía una cámara o dos cámaras, se iban y filmaban qué pasaba, y nosotros en vivo, sin editar nada, se pasaba eso como información, ¿verdad? Y bueno, fueron cuestiones fabulosas. Movimos así, tuvimos siempre el apoyo de los directivos del canal, eso también hay que destacar. Y desordenadamente... Esas grandes entrevistas, Bruno, yo me acuerdo en lugares así maravillosos. Yo decía, la década de los 80, y nosotros ya eran pibes, tenía 10, 12 Ariel años. Ramírez, lo entrevisté a Ariel Ramírez en Marbella, me acuerdo perfectamente, y nos habló de esa unidad que había entre los músicos argentinos y aquellos paraguayos que recalaron en la Argentina y se formaron en la Argentina. Imagínate, en esa época no teníamos cable, teníamos 2 canales de televisión, no teníamos la invasión de las redes sociales, YouTube, Internet. Y vos nos traías esas entrevistas internacionales, esas imágenes maravillosas, y
como que lo que vos hacías nos conectaba con el mundo, lo que pasaba. Anthony Quinn en New York, en su estudio, digamos, llegar hasta ese señor fue una cosa, y a través de una interpósita persona, una señora muy culta, preparada, una condesa Lobatelli, me acuerdo, muy amiga de él, ella hizo posible que accediéramos, viajamos especialmente a hacer esa entrevista. Y después el primer cirujano cardiovascular, ¿cómo que se llama? Christian Barnard. Christian Barnard. 2 veces lo entrevistamos a él, por ejemplo. ¿Verdad? Una eminencia en ese momento, el hombre que por primera vez hacía una cirugía de corazón a corazón abierto, ese tipo, Rafaela Carrà en Roma, ahora falleció la pobre, pero sí, esa otra luchadora también, y tanta gente, Dios mío, y todo el mundo del jet set también allá de Europa, y Adnan Khashoggi, me acuerdo, que llegamos y esas plaquetas del YAT le entregamos personalmente a él y a mucha gente. Tuvimos esa gran satisfacción y también acá en Mirta Legrand, por ejemplo, en Buenos Aires, Mirta Legrand, fantástica, cómo nos recibió en su casa. Ella Anthony Quinn, Salma Hayek, exactamente, también en Los Ángeles. Ahí estaba un paraguayo, Morga, el hijo de Jorge Morga, estaba estudiando cine, amigo mío, y entonces me dice, mira, ¿sabes a quién quiero que conozcas? Y la voy a invitar al Café Tal, ahí en Beverly Hills. ¿Cómo no? Salma Hayek, una chica joven que estaba comenzando estudiando, así, íntima del amigo nuestro Morga, ¿verdad? Y entonces, nada, y hoy es la celebridad, por ejemplo, ¿verdad? Y todo ese tipo, y Emilio y Gloria Estefan en el Fontainebleau Hilton de Miami, cuando estaban ellos con Miami Sound Machine, ¿verdad? ¿Te acordás del grupo Miami Sound Machine? Me acuerdo. Bueno, hace 2 días fue el cumpleaños de Gloria Estefan, Gloria 62 años. Sí. Bueno, y en fin, era un grupo que tocaba en el Fontainebleau Hilton de Miami y ellos eran los protagonistas. Y hoy Emilio Estefan es toda una celebridad porque es el máximo productor de las figuras latinas y no latinas en Estados Unidos, así como alguna vez lo fue Quincy Jones. En fin, en un mundo más marcado por el... Y le trajiste a esta mujer también que revolucionó, que ahora creo que viene, no está más acá. Aline Morosini. Aline Morosini, que la suelo ver en las redes, siempre está. Aline Morosini eso marcó también ella un estilo muy particular en esa época, ¿verdad? Aline Morosini, una chica fantástica, entraba, tenía una altura, pero vos sabés que fuera así mirándola, no tenía esa imagen que era hermosa, linda, pero le faltaba algo, yo decía, en mi interior, ¿verdad? Y me trajo todas las portadas de Vogue, de Francia, no Vogue acá de Sudamérica, ni de Chile, ni Argentina, Uruguay, ni Brasil, de Francia. Ella fue portada de Vogue de Francia en varias oportunidades. Y para ser portada de una revista tan afamada como Vogue o Vogue, ¿verdad? No cualquiera puede meterse ahí. Y eso me dio digamos, caló hondo y dijo, María Luz me dijo, mira esto, vamos a probarla, esta chica es genial. Y hoy, bueno, ella hizo Brisas de Verano con Jenny Miranda Foyk como productora que está en Estados Unidos y seguramente va a llegar, este programa le va a llegar. Ella fue la que acompañó toda esa producción de Brisas de Verano y se entrevistó a Bo Derek, en ese momento era la chica 10, Bo Derek, sí. A Don Francisco, qué sé yo, se viajó por Jamaica, por San Martín, por Río de Janeiro, Punta del Este, se hizo todo un recorrido en 2 veranos, ¿verdad? Brisas de Verano 1 y Brisas de Verano 2. Y había una marca de cerveza que nos apoyó y, bueno, creyó en nosotros y, por supuesto, se metió toda la sangre creativa ahí, la carne al asador y toda la... ¿cómo se llama? Estos chicos de Miami Vice también fueron entrevistados. En ese momento era la serie que más pegaba. O sea que creo que se marcó y todo eso tenía el sello de nuestra empresa, ¿verdad? Y hasta ahora estamos... ligados y con amistad de por medio, por supuesto, con Aline Morosini, a quien le enviamos un abrazo enorme, una chica muy talentosa. Ella es uruguaya, trabajó en Paraguay y vive
en Buenos Aires casada con un arquitecto, por ejemplo. ¿Cuántos nombres, cuántos lugares, cuántas historias detrás de esto, sí, Bruno? Sí. Y al lado estaban las trillizas tipo las trillizas de oro, que yo las bauticé las trillizas internacionales. Cuando arrancaban los noticieros de Canal 9, estaba Lorena Angenschein, que fue la señora de Rodolfo Angenschein, ¿verdad? Estaba Carola García, la uruguaya, y estaba Sani López Garelli, la paraguaya. Bueno, Sani creció, ¿quién no sabe quién es Sani? Respetada, ¿quién no sabe quién es? Está en la CNN hace tantos años. Carola García fue a Canal 10, Monte Carlo de Montevideo, hasta ahora trabaja ahí en los noticieros. Y Lorena Angenschein fue a su país, se cambió el nombre por Denise Pesana, y se casa con el periodista Enrique de Madariaga, que es muy respetado periodista. Los invitaron allí, lo de Susana, hace un par de años atrás, creo. Hicieron el noticiero de América, por ejemplo, y las tres eran modelos, las tres salieron ahí del centro de comunicación de Bruno Masi, y cada una descolló en su país respectivo. Yo creo que eso es una enorme satisfacción, ¿verdad? Y respetando y aplaudiendo el éxito que ellas mismas se cosecharon, ¿verdad? Y bueno, y fueron haciendo, como dice el poeta, el camino al andar. Qué increíble. Bueno, tenemos qué interesante, tantas cosas que vos sabés que me quiero, el tiempo sabes que nos da, ¿verdad? Pero me quiero detener en cada capítulo, me quiero quedar para ampliar y que la gente conozca y sepa, y yo creo que muchísima gente se identifica, y qué buenos recuerdos, Bruno, ¿verdad? A la vuelta de la pausa, la visión de Bruno Masi sobre el Paraguay actual, eso me gustaría. Me permití una sola, antes, discúlpame, Pablo Ruiz Díaz tuvo mucho que ver en todo esto. Nuestro gran hermano, compañero de ruta, camarógrafo. Me emociona porque Pablo Ruiz Díaz hizo mucho por la televisión paraguaya. Y Emilio y toda la gente acá del canal, de Unicanal y del Canal 13, saben de la calidad y el esfuerzo, la dedicación y el ahínco que tenía Pablo, que imprimía en cada uno de sus trabajos, ¿verdad? Y Ángel López, también otro gran camarógrafo, que también me acompañó en los primeros tiempos. Simplemente eso quería destacar, sí. Discúlpame, porque es gente valiosa que formó también la televisión, y que la televisión se debe a ellos, justamente. Categóricamente. El futuro y el presente de nuestro país. A la vuelta de la pausa con Bruno Masi. Ya venimos. Bueno, último bloque, y queremos hablar con este paraguayo que suma, con Bruno Masi, de nuestro país hoy, su visión del presente, el futuro de Paraguay. Algo que dijiste en el bloque anterior que se me quedó y quiero traspolar a lo que vamos a adentrarnos ahora, Bruno. Lo que le imprimiste en tu carrera, todo lo que construiste. Y yo siempre digo, cuando hablamos de la política, ¿por qué no miramos un poco a la hora de elegir a nuestros gobernantes o a quienes nos van a representar en el manejo de la cosa pública, tomar decisiones que le afectan al ciudadano en su día a día? ¿Por qué no miramos su trayectoria, de dónde vino, qué hizo? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque nadie va a cambiar de la noche a la mañana cuando toma la decisión de ser político, servidor público. Nadie va en ese momento ser diferente a lo que toda su vida fue. Y si una persona viene del mundo del trabajo, de los resultados, de la acción, de ser un ganador, yo digo que eso mismo puede traspolar a la política. Y una vez tuve una charla con un empresario, dueño de medios de comunicación, que había tomado la decisión de ponerle como gerente general a una persona que no tenía nada que ver con el rubro televisivo. Y yo le pregunto, pero señor, ¿qué tiene que ver este hombre con la televisión? Me dice, es un ganador, porque él fue campeón en una cuestión deportiva. Por eso yo lo pongo. Entonces yo digo, hay que mirar también de dónde viene. Y ahora,
te digo, esta decisión tuya de lanzarte a la política y de disputar una concejalía en Asunción, ¿cómo nace eso, Bruno? O que me lancen. O que te lancen, o como fuese, ¿verdad? Pero ya estás No, en o la... que me lancen de pero todo. ya estás en el Cualquier tipo de terreno. cuestiones que me lancen porque yo estoy en la... Sí. Y no sé, antes de esto, a mí me vieron para ser intendente inclusive de la ciudad de Asunción. Antes que Mario Ferreiro. ¿Verdad? Y la misma gente que lo llevó a Mario Ferreiro a la intendencia me vio a mí antes. Justamente por lo de Bruno Masi Guyari, querían enarbolar la bandera de mi abuelo Bruno Guyari. ¿Qué hizo Bruno Guyari? El barrio obrero, por ejemplo, hizo Bruno Guyari. Pero él no estuvo solo nunca. La persona que lo acompañó fue el arquitecto Tomás Romero Pereira, Colorado, por ejemplo. En la municipalidad no entraba la política. Se le cerraba la puerta a la política y a la politiquería más todavía. Se hacían trabajos para la ciudadanía toda. Eso también hay que tener en cuenta. ¿Cómo se funda el barrio obrero? En aquel entonces, estoy hablando de 90 años atrás, porque hoy tenemos la misma problemática, toda esa gente ahí. ¿Qué hace esa gente en las plazas, por ejemplo? ¿Por qué tienen que estar ahí esa gente? Porque las políticas sociales no se hicieron acorde a el cambio de los tiempos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Hace rato tenía y hemos crecido de manera desordenada. Esa gente tener su lugar, su hábitat, su trabajo ahí en ese lugar donde vive, etcétera, etcétera, se sabe eso. Medios de transporte como la gente, no como se tiene acá en la Asunción, y hay que subsidiar a toda esa gente. En fin, la pregunta era cómo surge esto. Bueno, y yo le dije en aquella oportunidad que yo no estaba preparado, para mí era muy difícil, iba a ser muy difícil, porque yo soy un tipo que yo me conozco, ¿verdad? Yo soy un tipo que quiero que se hagan bien las cosas, y si las cosas no están bien hechas... Y no entrarías a medias. No me Entraste, interesa, comprometés ¿verdad? hasta el final. Claro, porque no es mi... Y menos que me manejen a mí, menos que me manejen, ¿verdad? Por otros intereses y ese tipo de cosas. Que se podía dar también. Esa gente seguramente, cualquiera sea, hoy inclusive la gente que pretenda manejar a ciertas... O, discúlpame que lo diga, o usar la fuerza de tu marca. Claro, exactamente, bueno. ¿Y por qué hoy? Y porque, no sé, me llamó, se dieron las cosas, renuncia Pepa Kostianowski o no quiere seguir con lo de Encuentro Nacional, y me llama Osvaldo Codas y me dice, Bruno, me dice, vos no querrías estar con nosotros, papá, mirá que tenemos que unirnos para hacer que esta Asunción cambie de alguna manera, qué sé yo, pero con gente respetada, con gente que tiene cierta idoneidad y naturalmente honorabilidad, ¿verdad? Gente que, bueno, me habló ahí, sí, bueno, mirá, papá, ¿cómo no? Decirle, anotame ahí, vos me dirigí, vamos a seguir adelante. No, ni quedó así la llamada telefónica. Y después, por supuesto, me convocaron ahí al Encuentro Nacional y fui, qué sé yo, me recibieron súper bien y bueno, y estamos ahora en este paraguas que se llama Encuentro Ciudadano, porque hay tres andariveles, el Encuentro Nacional propiamente, la Democracia Cristiana, que también está dentro del Encuentro Ciudadano, y el PAC, que es Plan de Acción Ciudadana, que lidera la doctora Rosa Baqueta. Y con miras a querer sumar, justamente, sumar a favor de la ciudad, del señor que nos está viendo, de la señora que nos está atendiendo, de Jorge Torres, de toda la gente acá, amigas, profesionales de este estudio, etcétera, etcétera. Tratar de sumar algo. Yo no digo que en 4 años se puede cambiar nada o gran parte, pero por lo menos intencionalmente creo que las cosas van a estudiarse mejor. Queremos evitar que se robe o que se malgaste, ¿verdad? Eso yo creo que son puntos primordiales de todo esto, ¿verdad? Porque como se sabe, y no es porque lo diga yo, pero eso todo el mundo sabe que a veces
Pero entrar, Se Bruno, mal usa el dinero público. entrar, Se Bruno, destina a otro sitio. por qué insistía también en preguntarte esto? ¿Cómo surge, verdad, lo de meterte a la política? Tengo un amigo que el otro día lo dije, lo vuelvo a repetir. Entrar a la política, no precisamente todos te van a recibir con los brazos abiertos, Yo sé eso. Yo sino sé. te reciben con los puños cerrados. Y sobre todo alguien que, como decía hace rato, no viene con con un propósito de hacer más de lo mismo, ¿verdad? Porque quienes te conocemos, sabemos que vos no vas a entrar a la Junta Municipal para sentarte y hacer y repetir la historia que venimos repitiendo hace 30 años. Justamente eso es lo que no quiero hacer y no pretendo hacer, ¿verdad? Justamente. Y eso es lo que me motivó de Osvaldo Codas, después de Rosa Baqueta y de tanta gente valiosa y también, ¿verdad?, del encuentro nacional primero y después del encuentro ciudadano. Hay mucha gente que creo que piensa de igual forma, ¿verdad? Porque la gente está cansada de la corrupción. Este país no da más yendo hacia la corrupción y que la corrupción sea la bandera de todos los días. No puede ser, hay que cambiar, hay que transformar la ciudad y el país en general. Y yo creo que hay mucha gente que está plegándose hacia esa dirección. El otro día una paraguaya que suma, la tuvimos acá a la doctora Maru Crichinio, y ella me decía, hay que involucrarse. Me dice, yo tenía la visión que desde el sector privado, de hecho se puede hacer y mucho también desde el sector privado, pero hay que meterse en la política para tomar decisiones en cuestiones de políticas de Estado. Y si uno no se mete en la política, da la sensación de que esto que estás describiendo, entre ellos la corrupción, que erosiona todo, que destruye todo, si no nos involucramos, va a ser muy difícil que se dé ese cambio, ¿verdad? Mira que yo viajé mucho, tuve la suerte de viajar mucho y hasta me llegué a cansar de los viajes, porque eso implica un montón de cosas que yo... Pero viajamos, aprendimos mucho, con el solo hecho de observar cosas, de ver cómo se hacen las cosas. Yo lo entrevisté a Lerner, por ejemplo, que siendo el gobernador, Jaime Lerner, siendo gobernador del estado de Paraná 2 veces, y en ese momento era gobernador, y siendo también alcalde de Curitiba 2 veces, por 2 periodos, el tipo me recibe así como estando como contigo, digamos, y estaba la señora ahí al lado, lamentablemente ya se fue también la señora, y él hace poco, una personalidad, me mostró, me abrió su corazón, su ideal para cómo construir. Y todo lo que él logró. Todo lo que él logró en Curitiba. Sí. Y Curitiba, otras ciudades emularon lo de Curitiba, el medio del transporte, los transportes de Curitiba, todo ese tipo de cosas con esfuerzo. Vivía en la misma casa él vivía, que había diseñado en el 3er curso, estando en la Facultad de Arquitectura. Y una sola persona, que era su secretario, que era chofer, limpiador, guardaespaldas, etc., estaba con ellos, con la pareja. Un solo personaje. Se subía en su Fusca y se iba y compraba el pan, qué sé yo, para la merienda, que me invitaban con una merienda. Gobernador del estado de Paraná. No había 3, 4 camionetas gigantescas con guardaespaldas, con todo ese despliegue ridículo. Bueno, eso, por ejemplo, te alecciona. Un tipo que tiene Jaime Lerner en el mundo, vos veis, se sabe quién es, que respeto por Jaime Lerner, todo el mundo lo tiene, ¿verdad? No solamente los brasileños. Y eso yo quiero, ir a Foz de Iguazú, nomás copiar cómo se mueve, cómo está Foz de Iguazú para con respecto a Asunción. ¿Te puede hacer eso, Bruno? ¿Cómo no se va a poder hacer? O en Resistencia, que no sé qué número de ciudad de Argentina es, la número 30 seguramente, cuidan los monumentos, las estatuas. Es la ciudad con mayor cantidad de estatuas y monumentos en toda la República Argentina, y creo que en nuestra región acá también. Resistencia es respetada por eso, es su bandera el cuidado a sus monumentos. Y acá nosotros, ¿qué hacemos? ¿Dónde está
En nuestro casco histórico, estas casonas totalmente maltratado, que definen la identidad de nuestra ciudad, hoy están destruidas. Y si no parte de nosotros eso, ¿verdad? Por lo menos nuestra generación, no sé si voy a ver algún cambio, yo no creo ya ver ningún cambio. Yo soy partidario de que vuelva el tranvía, eso le dije a mucha gente, también a Blasco y también a Nyakayama, y después he visto que salió ahí un titular que dice el tranvía va a volver a su... Bueno, yo quiero que el tranvía vuelva, nuevos tranvías, obviamente, teniendo en cuenta el circuito que ya tuvo el tranvía y otros circuitos que se puedan anexar, y esa terminal, digamos, de tren que está ahí también sin cuidado alguno, que se convierta en la estación del tranvía, por ejemplo, ¿verdad? Ya que no hay ningún ferrocarril, ningún vagón ahí, ninguna locomotora, que sean los tranvías los que partan de ahí y lleguen ahí. Fabuloso, frente a la Plaza Uruguaya y ese tipo de cosas. El tranvía, que es un medio sano, que es respetado y es querido por la ciudadanía asuncena, no va a tener ningún problema en ser que tantos adosado. Años formó parte de nuestra identidad. Que tantos años, por eso, que de repente se lo sacó y mucha gente quedó dolida porque se lo apartó al tranvía del sistema, digamos, vial de transporte público acá en nuestro país, ¿verdad? Así que yo creo que el tranvía, esa es uno de los proyectos que yo tendría, por supuesto, con la anuencia de toda la gente de la Junta, si llegamos, y yo creo que hay que hacer que eso vaya cambiando, que Asunción vaya cambiando, con miras a esos 500 años que se aproximan, y también nuestras plazas, nuestros parques abandonados. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Y qué hace esa gente de la municipalidad? 10.000 funcionarios hay ahí. ¿Qué hace esa gente? Con el respeto de aquellas personas que yo sé que trabajan, hay muchas que trabajan, ¿verdad? Bruno, yo me imagino a vos llegando a la Junta Municipal de Asunción, ves el desorden, la impuntualidad, va a pegar el grito al cielo. No, ¿por qué? Que no se asuste la gente. No, pero no. Yo quiero colaborar nomás. No, pero eso le entusiasma al elector. Nosotros tenemos que poner orden al desorden. Orden al desorden, sí. No, pero yo no digo que ahí impere el desorden. Tampoco digo eso. No, yo digo que sí, Bruno. Pero ahí bueno, puede ser, pero ahí hay que colaborar entre todos y darle, redireccionar trabajos de repente. Yo no soy partidario de echar a nadie, pero sí de redireccionar trabajos. Claro. Si alguien sabe hacer tal cosa, bueno, ¿por qué no se hace no se prueba a esa gente que va a funcionar mejor en tal área, por ejemplo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y mirando los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Nuestras plazas, nuestros parques, nuestros jardines. Eso no existe acá. Vos te vas a otra parte, en cualquier parte del mundo se cuida ese tipo de cosas. Reconciliarnos con nuestra ciudad. Yo pongo el ejemplo. Reconciliarnos con Asunción, nosotros cómo cuidamos nuestra casa, nuestro patio, nuestra plantita, nuestra huertita, regamos todos los días, con tanta delicadeza el espacio que hemos conquistado en nuestra casa, ¿cómo lo cuidamos? ¿Por qué no cuidamos nuestra ciudad? Antes se veía todo eso con Pereira Rugidía, por ejemplo. Sí. Se veía la gente uniformada con, digamos, ¿cómo se llama? Con la manguera, regando las plazas, el otro que estaba limpiando, el camión que venía y recogía Había un orden, un sistema laboral, ¿verdad? Seguramente no estaban los celulares, no estaban los celulares, pero eso también se puede organizar, digo yo. Y la policía de tránsito tiene que hacer su papel. El otro día fui a hacer una diligencia al centro, tardé 40 minutos buscando un estacionamiento. Termino odiándole al microcentro de la ciudad. Claro. ¿Cómo me vuelvo a enamorar de Asunción, Bruno? Y bueno, hay muchas maneras. Esos edificios hermosos, antiguos de la ciudad de Asunción, yo quisiera hacer como una suerte de manzana piloto, por ejemplo. Hablar con los propietarios para hacerte rápidamente para darte una idea. Pintar en la gama del ocre, digamos, al amarillo, al naranja, y que toda esa gama así,
los frentes de una manzana seleccionada, que hablando con un arquitecto me decía, todo ese plan ya está. Bueno, no se cristalizó nomás eso, no se gestionó tal cosa, pero se está planificado. Y dar una muestra de cómo podría quedar el centro de Asunción si se cuidan las fachadas, sí. Una sola vereda amplia, iluminando inclusive las fachadas de los edificios por debajo ahí, hacer un tratamiento para que la ciudadanía, llegado el momento, en 2 meses se pueda hacer eso. Una manzana logras eso, la otra va a copiar. Claro, en 2 meses. Otra va a copiar. Entonces iluminás, pones una misma vereda, ¿cómo se llama? Pintás así las cebras, organizás el asfalto que rodea, pones luz, ¿verdad? Porque Asunción está a oscuras, no hay luz. Tenemos de 10 columnas con alumbrado público, 3 funcionan y 8 y 7 no, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Y también tenés el servicio público que no actúa coordinadamente. De más está decir, ¿verdad? Te vienen, te arreglan un agujero, te asfalta una calle, se asfalta una calle, que lo hacen, digamos, trabajando bien. También, hay que decir eso, la municipalidad, cuando quiere, trabaja muy bien, y viene la ESAP, porque empiezan las pérdidas de agua, rompen todo eso y se manda a mudar. La ESAP tiene que también tener su servicio de bacheo, la ESAP. No sé si me entienden. Absolutamente. Yo quisiera perseguir también eso, que se tenga un servicio de bacheo para que cuando concluya el arreglo del caño roto, que obviamente puede darse o se da, bueno, que la misma empresa que trata eso deje impecable como estaba el asfalto o el trabajo que ya hizo en su momento la municipalidad, para que todo fluya de la mejor forma. Que mucho nos queda todavía por hacer. Necesitamos más trabajo, más acción y menos conversación en Asunción. Vamos a ver qué pasa el 10 de octubre, cómo se comporta el elector. Pero Bruno, perdón, sí. Creo que después de esto ya nadie me va a votar. No creas. No creas. Al contrario, necesitamos gente jugada. Y despedida, me parece. Bruno, un placer charlar contigo. Un gusto. Yo sí, gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias a todos ustedes acá. Gracias. Nosotros nos vamos. Resumimos esta charla con el señor Bruno Masi, este paraguayo que suma la imagen perfecta y la palabra precisa. Nos vamos con esto. Le agradecemos por los muebles a Casa Vida. Hermosos los muebles de Casa Vida. Muchísimas gracias. Excelente, un set maravilloso. Nos vamos, Bruno. Gracias. Un gusto. Nos paramos, nos despedimos. Gracias y éxitos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.